¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela y de una decisión que toma la Asamblea Nacional Legislativa el pasado 30 de diciembre del 2022, que se ha promovido, se ha vendido como el fin del gobierno interino, pero vamos a ver si eso es así o no. Y para entenderlo, tengo ya a dos invitados de lujo conmigo. Por una parte, desde Miami, nos acompaña el doctor Asdrúbal Ayer. Él es un jurista, político y escritor venezolano. Ha sido ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela. Es profesor titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y también es profesor en muchas otras universidades. Y también me acompaña desde Boston el doctor José Ignacio Hernández. Él es abogado por la Universidad Central de Venezuela, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido director de la revista de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es autor de más de 100 publicaciones y 14 libros, así que estamos muy bien asesorados el día de hoy. Gracias a ambos por acompañarme y empiezo con el doctor Aguiar con la primera pregunta. Yo decía en la introducción que más o menos los titulares de la prensa internacional han recogido que con esta decisión del 30 de diciembre de 2022 la Asamblea, entre comillas, pone fin al gobierno interino. Recordamos que desde enero de 2019 la Asamblea Legislativa de Venezuela había resuelto que no era posible reconocer a Nicolás Maduro como presidente de pleno derecho por la falta de garantías en su elección. Y en cambio, en aplicación del artículo 233 de la Constitución, pues Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa, asumía el control de la presidencia. Ahora, con esta decisión se pone fin a ese gobierno, a esa presidencia encargada, pero no al gobierno interino. ¿Nos podría ayudar a entender esto, doctor Aguiar? Sí. Es muy difícil que la comunidad que nos escucha, la comunidad internacional, entienda lo que ha pasado en Venezuela. Y creo que es pertinente, de manera muy breve y rápida, hacer una suerte de regreso hacia el pasado para entender en dónde nos encontramos en la actualidad. Primera premisa, la prensa internacional repite de una manera sostenida que en Venezuela existió un presidente encargado que se autojuramentó y que simplemente por voluntad propia y en medio de un estado de locura simplemente decidió declararse jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Esto realmente es una barbaridad afirmar esto con la ligereza con que se hace en la misma prensa internacional. El 10 de enero del año 2019 nace en Venezuela el encargado de la presidencia de la República con base en el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? El 10 de enero, la Asamblea General de la OEA, cuando todavía no existía en Venezuela el Estatuto de Transición, desconoció de manera expresa la legitimidad de Nicolás Maduro para ejercer el gobierno en Venezuela. Y en esa misma resolución del 10 de enero señala que hay que convocar de manera inmediata unas elecciones presidenciales para resolver la ausencia del presidente electo. ¿Qué dice el texto constitucional de Venezuela? Que cuando hay ausencia del presidente electo para el día de su juramentación, 10 de enero del año 2019, en el interregno se encarga el presidente de la Asamblea Nacional, léase, no la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, durante los días necesarios para que se organicen las elecciones y pueda el país darse un presidente. Sucesivamente, el 15 de enero, la Asamblea Nacional, sorprendida por este hecho, quizás angustiada por la circunstancia de que un militante de base de la noche a la mañana pudiese endosar la banda presidencial, emite un acuerdo y en ese acuerdo, en la parte tercera, repite todo esto que yo acabo de decir, pero agrega un tercer punto. Dice, se iniciará por vía legislativa un proceso de transferencia de las competencias políticas y económicas del Poder Ejecutivo al Poder Parlamentario, cosa que es imposible en un Estado de Derecho regido por el principio de la separación e independencia de los poderes. ¿A dónde llegamos? El 5 de febrero se dicta un estatuto para la transición, para gobernar esta circunstancia de crisis y extraordinaria que se le presenta al país con un fundamento constitucional, pero al término de esta jornada, pasados 4 años, lo que ocurrió después, vale decir, el dictado del Estatuto para la Transición,
se reforma ese estatuto para tratar de anular los hechos históricos anteriores, que no se pueden anular. Esa es una presidencia que tiene carácter automático, imperativo, hace parte de las competencias del presidente de la Asamblea Nacional. En suma, desde el punto de vista fáctico, desapareció el gobierno interino en Venezuela. Desde el punto de vista jurídico, formal y nominal, porque en Venezuela hay una desmaterialización, repito, de la constitucionalidad. Estamos en una situación de facto. Desaparece el gobierno interino. Desde el punto de vista formal, uno diría, bueno, si se mantiene en vida la Asamblea Nacional, ¿cómo hace el presidente de esa asamblea, sea Guaidó o sea otro, para omitir su responsabilidad constitucional, la que le manda el 233 de la Constitución? Pero Claro. es una pregunta que queda allí simplemente para ejercicio retórico de nosotros los juristas. Bueno, y en ese sentido, doctor Hernández, quería preguntarte, porque en tus escritos has explicado muy bien, has detallado muy bien la importancia real de lo que fue este gobierno interino, por llamar de alguna forma, de lo que ha sido, sobre todo por el control de los activos de Venezuela en el extranjero. Ahora entiendo bien que al cesar, entre comillas, Juan Guaidó como presidente encargado, de acuerdo a lo que resuelve la Asamblea, ¿quién queda a cargo? ¿Hay una comisión que ellos nombran dentro de la propia Asamblea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, entonces, ¿quién va a controlar los activos en el extranjero? ¿Esta comisión? ¿Cómo van a tomar eso las otras naciones que deberán, en todo caso, lidiar con esta comisión especial que entiendo bien se ha designado? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Además, un gusto y un honor estar junto a mi amigo profesor Asdrúbal Aguiar. Fíjate, se ha repetido mucho que la Asamblea Nacional eliminó al gobierno interino. De hecho, la mayoría de los partidos políticos de la Asamblea Nacional que adoptaron esta inconstitucional reforma del estatuto han señalado que desaparece el gobierno interino y eso en realidad es un punto de vista estrictamente jurídico, no es cierto. Lo único que desaparece en este nuevo estatuto de manera totalmente inconstitucional, como ya lo explicó el profesor Aguiar, es la figura del presidente encargado, pero se mantienen las dos principales estructuras de eso que se llama coloquialmente gobierno interino y que son la Junta Administradora ad hoc del BCB, que controla activos del Banco Central de Venezuela, y la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, que ni más ni menos controla a Citgo, la refinería en Estados Unidos, que es el activo externo de mayor valor en Estados Unidos. Como ya no hay presidente encargado, ahora estas dos juntas van a actuar sometidas al control político de una comisión parlamentaria que crea el estatuto y que se denomina Consejo de Administración y Protección de Activos, pero que es, insisto, una comisión de la propia Asamblea Nacional. Esto quiere decir que a partir de ahora la Asamblea Nacional concentra tanto el ejercicio de la función ejecutiva como el ejercicio de la función legislativa y casi sobra señalar esa concentración de funciones no solo es inconstitucional, sino que abre puertas para corrupción y para casos de mala administración y lo más importante, coloca en riesgo el reconocimiento internacional que se había alcanzado en Estados Unidos y el Reino Unido precisamente para controlar con plenos efectos jurídicos estos activos externos. Doctor Aguiar, es decir, me preocupa escuchar esto, ¿no? Porque de cara a la causa de la libertad en Venezuela, ¿cómo queda en términos jurídicos, ¿no? la posición, la legalidad de este interinato de la Asamblea Legislativa en cuanto a esta decisión? Es decir, ¿no podrá aprovechar esto el régimen de Maduro para invalidar aún más la capacidad de la Asamblea? Es decir, ¿qué consecuencias prácticas tiene esta decisión, cree usted, a lo interno de Venezuela? No, la decisión que se acaba de tomar por parte de esta Asamblea Nacional prorrogada, porque esto hay que recordarlo, ¿por qué se prorrogó también esa Asamblea? Porque sobrevino un hecho posterior a la invalidación de las elecciones de Nicolás Maduro del año 18. Y ese hecho posterior fue que se hicieron unas elecciones fraudulentas e irritas, también desconocidas en lo interno e internacionalmente, con lo cual no hay diputados legítimos que vayan a ocupar las curules de ese parlamento, y quienes estaban en esas curules tienen el deber de cuidar esas curules hasta que lleguen sus verdaderos o nuevos titulares. Pero la decisión que tomaron, por una parte, desde el punto de vista jurídico,
en el fondo repite a reversa aquello que había hecho Nicolás Maduro y por lo cual se escandalizó la comunidad internacional. No se olvide que Nicolás Maduro, a partir de la elección de esta asamblea en el año 16, que tiene 112 diputados, decidió con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, que él mismo había configurado con anterioridad, básicamente una suerte de oficina de abogados al servicio de la dictadura, decidió gobernar en Venezuela por decreto. ¿Qué significa esto? Ejercer los poderes de gobierno y hacer propios los poderes de carácter legislativo. Pues bien, la oposición democrática que ha luchado contra todo esto hasta el día de hoy termina en un callejón sin salida, una suerte de legislatura prorrogada que no debería tomar decisiones de disposición tan importantes como esta porque está desapoderada y carece de representatividad, pero a la vez pretende sumar los poderes de gobierno al mundo legislativo, lo cual, repito, violenta no solo el orden constitucional y democrático, sino incluso las premisas de la Carta Democrática Interamericana. Ahora, eso va a tener un efecto inevitable. ¿Por qué razón? Porque, como bien lo decía el profesor José Ignacio Hernández, Venezuela tiene activos en el exterior, tiene procesos judiciales que está enfrentando y ocurre, lo digo de una manera muy elemental como profesor de Derecho Internacional, cuando uno manda un emisario al exterior, un plenipotenciario, un embajador, cualquier representante para una actividad, uno le entrega unos plenos poderes y quien los recibe necesariamente verifica la legitimidad de esos poderes. Yo me imagino, en este caso, los tribunales en donde hay causas contra Venezuela, se preguntarán, bueno, ¿estos poderes quién los emitió? O sea, tráigame la Constitución de Venezuela para ponerla sobre la mesa y revisar si esos poderes son o no son legítimos. Porque si no lo hace directamente, repito, el que recibe esos poderes, cualquier contraparte que tenga interés en ponerle la mano a los activos de Venezuela va a cuestionar en buena lid la validez de esos apoderamientos que se otorgan en lo sucesivo para tratar de ponerle la mano a los activos de la República en el exterior. Lo más lamentable, y con esto cierro, es que una situación de transición democrática que nace por un hecho político netamente electoral, la ausencia de un presidente electo, termine en este otro callejón sin salida. Simplemente un debate acerca de dinero público, acerca de control de activos, y que coincide exactamente esta narrativa con la que ha planteado Estados Unidos con relación a las negociaciones que lleva el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y con esta oposición dentro de la Asamblea Nacional para resolver el tema económico venezolano, por encima de las exigencias de la democracia. Profesor Hernández, sobre este punto, ¿no? Estados Unidos saca dos comunicaciones, el 3 y el 4 de enero, ¿no? Pero más o menos en la misma dirección. Primero, reconociendo, aceptando lógicamente la decisión de la Asamblea, repite Estados Unidos que respeta a la Asamblea de 2015 como el único órgano representativo democrático de Venezuela, pero también menciona digamos, a la unidad, a la plataforma unitaria, perdón, como el interlocutor. ¿Cómo entender la posición de Estados Unidos y cómo entender ahora el futuro de las negociaciones que tienen lugar en México? Excelente pregunta. Yo he hecho seguimiento a todas las declaraciones de reconocimiento, declaraciones políticas de reconocimiento que distintos países han emitido desde enero del 2019. Y en Derecho Internacional Público, cuando se estudia el reconocimiento de gobierno, suele citarse a Winston Churchill, que en relación con la situación peculiar por lo demás de Francia, decía que qué significa reconocer un gobierno, que eso es un reconocimiento meramente político y que sin una fórmula práctica da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta conclusión de Churchill lo que a mí me permite resaltar, y así lo he explicado en algunas obras, que lo importante no es el reconocimiento político, porque se puede reconocer políticamente cualquier cosa. Lo importante son las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento, en términos, óigase bien, de representación legal frente a activos y pasivos externos. Y hay en este sentido una gran diferencia que parece no se ha resaltado lo suficiente entre el comunicado que ha sacado la administración Biden ayer y, por ejemplo, el comunicado que sacó hace exactamente un año. En ambos casos hay un reconocimiento político a la Asamblea Nacional,
Pero eso, insisto, de 2015, eso es un mero reconocimiento político, eso no tiene ninguna consecuencia jurídica concreta. Pero hasta el año pasado siempre se reconocía de manera expresa al presidente de la Asamblea Nacional como el legítimo titular de la presidencia de la República. Esa frase, que es la verdaderamente importante para derecho, ya no está en la declaración que ha emitido el gobierno de Biden ayer, y pues no puede estar simplemente porque ya desapareció la presidencia encargada. Entonces aquí hay un claro escenario de riesgo que beneficia al régimen de Nicolás Maduro, quien con toda seguridad va a emprender una estrategia judicial para reclamar la representación de Venezuela frente a los activos. Y termino además, si me permite, con otra consecuencia que ya la estamos viendo. La primera sería esta nueva declaración del gobierno de Estados Unidos. La segunda es que este estatuto, nuevo estatuto de la transición, eliminó inconstitucionalmente las jefaturas de misiones diplomáticas permanentes que se habían logrado crear a partir del reconocimiento del presidente Guaidó, incluyendo la jefatura de la misión permanente en la Organización de Estados Americanos, y eso llevó a que el representante designado por el presidente Guaidó, el profesor Gustavo Tarra, el día de ayer publicara un artículo diciendo que cesó la representación de Venezuela. Esto quiere decir que debido a esta reforma del estatuto que aprobó la oposición democrática venezolana, Venezuela queda sin voz en la Organización de Estados Americanos y en el sistema interamericano de derechos humanos. Por más que uno trate de pensar algún beneficio, alguna lógica en haber perdido esta representación, no como resultado de un voto adverso en la Asamblea General de la OEA, no como resultado de maniobras del régimen de Nicolás Maduro, sino por una decisión de quienes se dicen son fuerzas de oposición democrática, hace que toda esta situación sea absolutamente inconcebible, pues hoy Venezuela ha perdido una ventana que logró mucho sacrificio y esfuerzo lograr, como era la representación legítima en el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, hay muchas preguntas que quedan obviamente en el aire, pero el rigor del tiempo nos impone terminar aquí en esta parte, pero de verdad que les agradezco mucho tanto al doctor Asdrúbal Aguiar como al doctor José Ignacio Hernández porque nos ayudaron por lo menos a poner los puntos sobre las IES en los asuntos que desde la perspectiva jurídica me parecen relevantes. Sin duda alguna les estaremos convocando pronto para continuar analizando esta situación. También a la audiencia le agradecemos por su atención. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.